Personas que resultaron con una intoxicación y debieron ser internadas en un hospital de Palermo, en el Sanatorio de la Trinidad, después de haber consumido supuestamente unas gomitas que tenían THC o algún componente derivado de la marihuana. A propósito de eso, queremos saber qué es y cómo afecta, porque muchos dicen, me fumo un porrito, no pasa nada, me como una gomita con cannabis y no pasa nada. Pero ¿cómo afecta al organismo? ¿Es tan libre el consumo y tan saludable si se quiere? Vamos a hablar con quien nos puede explicar de qué se trata, con el doctor Conrado Stoll, que es neurólogo, para saber cómo afecta sobre todo al cerebro, su área, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido a Las Bravas. ¿Qué tal, Rosana, Verónica? Las saludo a las dos. ¿Cómo estás? Buen tema. Muchísimas gracias. Bueno, y esta mañana, doctor, nos enteramos de esta noticia y por eso nos preguntamos en qué consiste y qué es el THC. Mirá, a ver, los datos que pueden ayudar. Tetrahidrocannabinol es la sustancia psicoactiva que está en la marihuana y que es de la planta cannabis, el famoso cannabis. Entonces, eso es lo que produce los efectos en una persona en que alteran a la persona, que por supuesto que se consume para buscar un efecto de relajamiento, tranquilidad, placer. Esto hay receptores en el cerebro, Hay receptores en el cerebro para esta sustancia, de 1 y 2, y así se media el que aumente la famosa dopamina, que también con la parte de alimentación, comida rica, sexual, te estimula. Aumenta la dopamina, se produce ese placer y por eso las personas lo consumen. Ahora, cuidado, porque ese relajamiento, tranquilidad y placer se combina con que altera el estado mental y te cierro con esto. Primero, datos que muestran que la sustancia más frecuentemente encontrada en accidentes automovilísticos es un exceso de tetrahidrocannabinol, es decir, de uso de marihuana, que cuando se combina con alcohol, el efecto es mucho peor. Claro. Que el efecto puede ser ese placentero y controlable, pero también puede producir una sensación de alteración del paso del tiempo, una exageración de los sentidos, de lo que yo siento y percibo y de los colores que veo, una despersonalización, pierdo mi personalidad, puedo estar paranoide, puede precipitar fenómenos psiquiátricos, ataques de pánico, por ejemplo. Esto depende de la dosis, de la experiencia de la persona. Y te cierro con, es adictiva. El CDC de Estados Unidos muestra más o menos que el poder de adicción es del 10% de las personas. Y depende mucho de si son jóvenes los que lo usan, tienen mucha más capacidad de adicción en los jóvenes, y el hecho de la frecuencia del uso. En las personas que lo usan a diario, que las hay, la adicción llega al 50%. 1 de cada 2 se hace adictos. O sea, el THC es una sustancia que afecta al cerebro y que tiene un doble filo muy claro. Claro, me parece importantísimo lo que está diciendo, doctor, porque hay quienes dicen, ay, es una droga inofensiva, peor es el tabaco. Me parece que no hay que comparar entre lo menos o lo más peor. En todo caso, nos tenemos que focalizar sobre aquellas cosas que son tóxicas para nuestra vida, nuestro cerebro. ¿Cómo afecta a las neuronas la marihuana, más allá de lo que hace a la sintomatología o a las sensaciones? Porque a mí me han dicho que, por ejemplo, la cocaína ataca directamente a las neuronas, las extermina. ¿Qué pasa con la marihuana? Buen punto, buen punto. En el cerebro hay un sistema neuroendocannabinoide, o sea, cannabinoide del cannabis, parecido. ¿Por qué? Porque hay una sustancia, un neurotransmisor que se llama anandamida. Déjame que diga estas palabras y que a la gente le suenen. Anandamida. Si vos ves la estructura de la anandamida, es muy parecida al tetrahidrocannabinol y la tenemos en el cuerpo, en la dosis exacta, para la función exacta. Y de hecho, cuando la gente dice las endorfinas, después de hacer ejercicio me siento bien y siento placer y siento euforia porque se liberaron endorfinas, no es verdad. Las endorfinas no entran al cerebro, es el sistema endocannabinoide de la anandamida, es ese sistema que estimula los receptores cannabinoides en la dosis justa, en el momento justo, el que produce esa sensación de placer que todo el mundo cree y nombra a las famosas endorfinas. Pero ¿cómo las afecta a las neuronas? El THC, la parte de la marihuana, ya sea fumada, vapeada
en que entra y en 30 minutos hace el efecto, ¿eh? Se pasa en 2 horas, pero en 30 minutos se está haciendo efecto y te puede alterar. Y ahora se come en los brownies o en caramelos masticables, en muchas formas se puede ingerir. Ahí tarda hasta 2 horas en hacer efecto, pero puede durar 8 horas el efecto. ¿Y qué hacen en las neuronas? Las afecta especialmente a las de la memoria, especialmente a la corteza del lóbulo frontal, órbito frontal. Entonces altera el aprendizaje, la memoria y hasta el coeficiente intelectual. Tanto es así que hace pocos años se pensaba que esto era, bueno, tiene sus riesgos, etc., pero no hace daño. En el cerebro de la gente joven, mientras el cerebro se está formando hasta los 25 años, puede hacer mucho daño. Tanto en Estados Unidos usan la palabra, la llaman pot a la marihuana, pot, y hablan de cabeza de pot. El cabeza de pot es el que está alterado en su capacidad intelectual por el efecto justamente de la marihuana, que además daña los pulmones y puede dañar el corazón. Tremendo lo que estamos escuchando, doctor, para tomar conciencia y también responsabilidad, ¿no? Porque se habla con mucha naturalidad el consumo de la marihuana, incluso también lo que usted acaba de nombrar, lo hablábamos recién con nuestras compañeras fuera del aire, el consumo del famoso brownie, ¿no? Ahora, con todos esos efectos, ¿no?, que provoca el consumo de la marihuana, eso, todos esos efectos, ¿es a mediano o largo plazo o puede provocar algo de inmediato que afecte rotundamente a la salud? En el caso de estas 2 personas que consumieron esas gomitas, a lo mejor lo hicieron con con el alcohol, lo han mezclado con otra cosa que les provocó la intoxicación, posteriormente fueron internados, ahora están fuera de peligro, pero me refiero a corto plazo. ¿Cuál es el efecto más grave que puede provocar? Buen punto. Primero, se ha potenciado con los años. En los años 90, en una dosis, digamos, la cantidad de THC, de tetrahidrocannabinol, del efecto psicoactivo, era del 4%. Hoy es del 15%. Cuidado con las gomitas y dónde se compran y cuáles son. Hay de diferentes dosis. Se venden en Estados Unidos, uno cada cuadra encuentra un lugar que vende estas cosas. De 2,5 miligramos, de 5 miligramos, de 10 miligramos. Cuidado con las cantidades y con lo confiable que sea la marca, porque no lo hice yo directamente, pero una persona confiable que midió 10 productos distintos encontró concentraciones totalmente distintas a las que promovían, a las que decían tener esos 10 productos. Es decir, el efecto, sobre todo si no hay mucha experiencia y sobre todo si es de una versión, las resinas, por ejemplo, que tienen alta concentración, o una gomita que no tenga la concentración que se dijo o que tenga una concentración mayor a la que estaba anunciada, puede tener un efecto inmediato de estos que alteran significativamente a la persona. Déjame que cierre diciendo, cuidado, hay que separar bastante todo esto del cannabidiol, que es otro producto que está en la marihuana, en el cannabis, y que es el que tiene el efecto médico. Acordémonos que en los lugares que se ha liberado la venta se vende el recreativo, que es del que estamos hablando y que tiene un doble filo, pero está el cannabidiol, que tiene efectos médicos. Hay muchísimas publicaciones. Yo no lo voy a promover porque no está definido totalmente, salvo para algunas indicaciones, no está definido y tiene que usarse solo bajo estricto control en clínicas de cannabis que hay especializadas, en hospitales muy buenos, con médicos que se dedican a esto y pueden usarlo, pero que la gente no esté comprando por ahí gotitas y frascos, porque eso es definitivamente peligroso. Una vez que se produce el daño, doctor, el daño neuronal en lo que respecta a la memoria, como nos decía, sobre el lóbulo frontal, todo lo que nos comentó hace un ratito atrás, ¿cómo se puede revertir? Si es que hay posibilidades de revertir, ¿no? La verdad, te diría que no. La palabra lo dice. Cuando hay daño, estamos hablando de personas con adicción. Sí, porque ¿sabe por qué se lo pregunto, doctor? Porque está muy popularizado el consumo de ciertas drogas y, total, no pasa nada, no te hace nada. Lo que te hace daño es la cocaína, lo que te hace daño son las metanfetaminas, pero la marihuana es inocente, no pasa nada. O sea que es un efecto acumulativo a futuro, que es irreversible. Falso, que es inocente, real, que yo puedo tomar una copita de vino chica 6 veces por semana y no hay evidencia de que eso haga daño. No hay ninguna evidencia de que haga bien esa copa de alcohol.
pero no evidencia de que haga daño en esa dosis. Entonces, una persona, yo no lo voy a fomentar y sugiero no hacerlo, pero la persona que use eso es muy esporádicamente, bueno, tiene que tener, sabiendo que la dosis sea confiable, etcétera, puede no tener problemas. Ya dije que no es tan confiable porque esto no es un canal de venta de algo formal de la industria farmacéutica, aprobado por entes reguladores, de ninguna forma. Está toda la exploración en la parte médica. Se usa para cáncer, para la quimioterapia, para evitar la náusea. En el HIV y otras situaciones en que no hay hambre, para aumentar el hambre. En la esclerosis múltiple, para el endurecimiento muscular, relajamiento muscular. En el dolor, en alguna forma de epilepsia de los chicos muy chiquitos, para alguna forma de insomnio, pero eso de nuevo, el cannabidiol, que no es el THC, es la forma que no es psicoactiva, ese puede tener ese efecto terapéutico. El otro, usado en forma frecuente, regular, llegando a la adicción que dije 10%, eso es un nivel alto, puede hacer un daño, es permanente y además sabemos que precipita el potencial que tenga una persona de enfermedad psiquiátrica, de angustia, desórdenes de ansiedad, ataques de pánico, depresión, hasta paranoias, definitivamente puede precipitar este tipo de problemas. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. De verdad, cada punto que nos ha aclarado tiene que ver justamente con eso y es muy importante resguardar nuestra salud cuando algo está tan naturalizado. Aclarar estos puntos es muy sumamente importante. Así que muchísimas gracias, doctor. Muy bueno que lo difundan. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, me gusta que se aclare, qué pedagógico el doctor, ¿no? Porque es excelente. La verdad que excelente la forma de comunicar y la forma de aclararlo, porque hay una especie de nebulosa en el conocimiento popular. Entonces yo no sé por una cuestión de autoconvencerse o qué, pero no pasa nada, sí pasa. Tiene pasa sus y te rompe consecuencias. el cerebro. Si Claro. lo querés sintetizar, te destruye neuronas, te destruye el cerebro, te destruye la memoria y es irreversible.